Saludos, soy Marcos, esta es la emisión 13 de la quinta temporada de Radio Neuma. Hoy 3 de noviembre del 2019. A mí honestamente me gustaría continuar con la dinámica de Radio Neuma y hablar de muchas cosas agradables, ¿no? Pero es complicado toda la situación que se atraviesa y realmente no se puede, ¿no? Arruina todo, arruina el estado de humor, todo es complicado tratar de salir de eso, y más que todo en nuestra sociedad, ¿no? Que somos tan serios, entre comillas, lo digo porque ya que no es fácil incluso bromear, ¿no? Es todo, hay mucha susceptibilidad y es bastante complicado, todo es muy personal, ¿no? Todos se sienten agredidos. Entonces es bastante complicado y para el colmo de males, pues esto lo único que hace es agrandar todo eso, ¿no? Así que no voy a pasar música en esta oportunidad, quiero aclarar eso ya de entrada. No he visto conveniente ninguna canción. Es muy complicado porque cada uno toma siempre un cierto punto de vista, y además que creo que lo mejor sería pasar temas que sean de esta actualidad, porque tampoco me parece conveniente ir a temas que han sido compuestos en otros contextos, ¿no? Que si bien entiendo y siempre va a ser así, eso también es para mí está claro que esto es un círculo vicioso. No es difícil darse cuenta, es simplemente estudiar la historia y obviamente después se va a repetir los mismos errores, pero también sé que cada una de estas cosas conllevan particularidades, ¿no? Rápidamente se me viene a la mente la canción de Savia Nueva de Los Mineros, ¿no? Que si escuchamos esa canción bajo este contexto es, es totalmente distinto, ¿no? Así que en este contexto esa canción no funciona de la misma manera, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es evitar plumear más y o inundar más también a toda la bola de opiniones y no sé qué. Yo tengo claro algo en mi persona, que es el tema de componer, el tema de hacer estos programas. Son cosas que me propuse desde hace mucho y son cosas a las que soy fiel y me mantengo firme en desarrollar mi vida a partir de cierto tipo de filosofías, ¿no? Y yo, como había dicho ya, y por eso creo también que no es necesario que siga hablando al respecto, en la emisión 8 de esta temporada, que fue publicado el 25 de agosto, con todo aquello que ocurría, con todos esos acontecimientos, ¿no? El incendio y todas esas cosas que pasaban, yo ya había dado mi punto de vista, mi opinión al respecto. Así que lo que voy a hacer ahora es leer 3 publicaciones. La primera corresponde a Cruz Peredo, quien es la creadora de Digimon y Metal y la que lleva muchos años manteniendo, y también creadora obviamente del Abismo Blog Sign, ¿no? Un blog dedicado a la escena metalera boliviana y en general, ¿no? Donde también participan otros colaboradores y escriben artículos sobre o hacen reseñas sobre discos, o la Cruz también hace crónicas de los conciertos a los que asiste y más. Obviamente voy a dejar todo eso
en la descripción, o sea, el link del abismo y demás en la descripción de esta emisión. Así que primero voy a leer lo que Crux publicó, que me parece que resume muy bien todo lo que va aconteciendo en este mandato de este presidente. Y posteriormente voy a leer algo de Nebai, que ha hecho un trabajo bastante interesante. Y finalmente un artículo que salió publicado en la página Sur, ¿no? Esta página una página que habla sobre arte, cultura, movimientos sociales, política, etcétera, que está enfocada, si bien no estoy equivocado, a Latinoamérica, ¿no? Al contexto latinoamericano. Pero bueno, entonces paso a leer la publicación de Crux. Dice: sobre la situación en Bolivia y las recientes elecciones. Hoy, 25 de octubre del 2019, ya 5 días de incertidumbre y con el conteo oficial de votos al 99,99%, ya no hay dudas de un burdo fraude electoral. Por una parte, muy evidente en la ya denunciada manipulación de los datos por parte del Tribunal Supremo Electoral. Me permito mencionar un contexto resumido de hechos importantes para aquellos que no los conocen. Cuando Bolivia vivía una de sus mayores crisis políticas, con la antesala en 2003 de Febrero Negro y en octubre del mismo año con la Guerra del Gas, ante el descrédito de todos los partidos tradicionales, entre comillas, y vacío de poder, a fines del año 2005, Evo Morales, con amplio apoyo popular y de la cooperación internacional bajo la sigla del MAS, Movimiento al Socialismo, ganó las elecciones, siendo posesionado como presidente en enero de 2006, cargo que ocupa hasta la actualidad. ¿Cuáles eran los méritos de Evo Morales? Líderes populares los habían mayores, pero su perfil indígena y siendo presidente de la coordinación de los cocaleros de la región del Chapare, constantemente asediado por la DEA norteamericana en su propósito de erradicar la producción de coca, materia prima de la cocaína, exacerbó el sentimiento antiimperialista y propició primero su incorporación como diputado al Parlamento y su posterior presidencia. En febrero de 2009, luego de un sinuoso proceso que incluyó muertos de por medio, se promulgó una nueva constitución política del Estado, por cierto de carácter progresista, por incorporar derechos sociales de última generación. A fines de ese año, Morales repostuló arguyendo que el nuevo texto constitucional daba nacimiento al Estado plurinacional de Bolivia y que de ser elegido sería su primer gestión. A partir de ello, viabilizó nuevamente un tercer mandato el año 2014. Con la pretensión de modificar la constitución política del Estado para introducir la reelección indefinida de los gobernantes en febrero de 2016, el gobierno organizó un referéndum, el cual perdió ya que la opción del no a la repostulación, aun con leve diferencia, fue la que se impuso. Pero el propósito continuista no cesó, sino que en noviembre de 2017 Morales acudió al Tribunal Constitucional, quienes, violando la Constitución, declararon que Morales podía repostularse indefinidamente porque lo contrario sería atentatorio a su derecho humano. Es decir, se acudió mañosamente a un argumento internacional que ampara a la población civil contra los abusos de los gobernantes y se lo colocó a su favor. En particular, los reclamos internacionales no tuvieron respuesta efectiva hasta la fecha y ante las movilizaciones populares que no cesaban, finalmente el Tribunal Electoral en diciembre del 2018 lo habilitó como candidato. El pasado 20 de octubre, Morales recibió la peor votación en sus casi 14 años de gobierno, con muy estrecha diferencia respecto del segundo postulante, lo que supondría una lógica ilegal segunda vuelta o balotaje. Sin embargo, el presidente declaró ese mismo día que ganó en primera vuelta y el Tribunal Electoral extrañamente mostró esa tendencia al día siguiente. Ante esta situación, la misión de observación electoral de la OEA señala que manifiesta su profunda preocupación por un proceso electoral, dado en condiciones muy complejas, con inequidad evidente entre las candidaturas, uso de recursos públicos durante la campaña y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Se refieren en concreto a que a las
19:40 del domingo 20 de octubre, el Tribunal Electoral, a través de los resultados del denominado TREP, mostró porcentajes que indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y el ejercicio estadístico de la misión. Pero a las 20:10 del mismo domingo dejaron de difundir los resultados hasta 24 horas después, cuando la tendencia previa, sin una explicación coherente del tribunal, apareció drásticamente modificada en favor de Morales. En estas condiciones, hoy Bolivia vive nuevamente una de las peores crisis políticas de su historia democrática. La población de las ciudades capitales e intermedias sale a protestar masivamente a las calles, mostrando no solo descontento, sino indignación y un claro hastío que ha llevado a declarar paros indefinidos en varios lugares y enfrentamientos entre policías y manifestantes. Hoy 25 de octubre de 2019, con el conteo oficial de votos al 99,99%, ya no hay dudas de un burdo fraude electoral, muy evidente en la ya denunciada manipulación de los datos por el Tribunal Electoral, y aunque el presidente ha salido en conferencia de prensa reiterando sus viejos argumentos de discriminación, de que se desprecia el voto rural, de la intervención del imperio, etc., no logra o no quiere comprender que el apoyo que ayer tuvo de todos los sectores de la población ya no existe, principalmente por los reiterados hechos de corrupción, Fondo Indígena, Zapata, Banco Unión, narcovínculos, Enatex, BOA, etc., y despilfarro. Museo de Orinoca, Casa Grande del Pueblo, avión presidencial, helicópteros, obras para sus allegados de los movimientos sociales. Además, por la cooptación de los poderes estatales, la justicia, fuerzas armadas, policías, sindicatos, etc. Además, carga tras de sí más de un centenar de muertos en conflictos como el caso de la mina Huanuni, el enfrentamiento en el Porvenir, la Calancha con motivo de la aprobación de la Constitución Política del Estado, los hechos suscitados en Apolo, Yapacaní, la masacre del Hotel Las Américas, conocido también como el caso terrorismo, etc. Y finalmente, hace muy poco, su desidia frente a los incendios de más de 5 millones de hectáreas, no solo de pastizales, sino de bosques en áreas protegidas donde murieron más de 2 millones de animales y donde comunidades indígenas originarias perdieron sus tierras. En tanto, el gobierno se dedicó a regalar tierras como prebenda política para conseguir el apoyo ahora de otros beneficiados del régimen, como los ganaderos que quieren ampliar la frontera agrícola y otros particulares creando comunidades, entre comillas, fuera de la ley. En síntesis, el viejo cuento capitalista para países como Bolivia, donde este sigue siendo un país pobre, con un pueblo indignado que hace más de una década creyó en una pseudo propuesta defensora de la naturaleza, de los derechos indígenas y de que se les brindaría un, entre comillas, vivir bien, impostura que ha quedado más que demostrada. Eso fue publicado por Cruz Peredo el 25 de octubre. Y ahora pasaré a leer lo publicado por Nevaí Ríos, una amiga del alma con quien, para los que siguen este Radio Neuma, saben que hemos hecho la Neuma, la banda, y además que es una gran compositora, pianista, diseñadora, etc. Esto fue publicado el 24 de octubre. Dice: me he descargado el Excel famoso del órgano electoral plurinacional con las actas computadas para darme el ejercicio de comprobar un par de cosas y he hecho varios descubrimientos que no son precisamente los que esperaba. Mi proceder ha sido el siguiente. Habilité que en una columna aparezca la suma de los votos de todos los partidos, votos válidos. En otra, la suma de todos esos más los blancos y nulos. Y en una tercera columna, una función que avise cuando mi sumatoria y el número anotado de los votos válidos no sean iguales. Son varios de miles de mesas en las cuales la sumatoria de votos no coincide con el número de votos válidos. Mi primera reacción al ver esto ha sido: ahí está el fraude. Pero no precisamente. Al azar agarré cualquier mesa que no coincidía para buscar la foto del acta en el thread y ver qué es lo que estaba pasando. Vi acta tras acta tras acta verificando con el Excel y los errores que encontré son los siguientes. En la mayoría de los casos se incluye con el número de votos válidos a los blancos y nulos.
En otra amplia mayoría son errores aritméticos básicos. Entre paréntesis, jurados electorales, ¿cuándo van a aprender a sumar? No están grandecitos ya. Como entre varios nadie ha revisado o comprobado con su celular. Cierra paréntesis. En otros casos está mal la transcripción. Ceros se confunden con ochos, cuatros con nueves, etc. Otros parecen muy ridículos ya como para ser considerados errores de naturaleza aritmética, como que hayan menos votos válidos que votos por el más, por ejemplo. Y por último, sí encontré en el propio recinto electoral en el que hubiera votado, si votaba, que el partido oficialista se había aumentado los votos. Creo que es muy difícil poder determinar, viendo el Excel, que hay un fraude sistemático ahí, pero sí es evidente que hay muchos errores, demasiados errores. Pregunto, ¿qué pasa cuando hay errores aritméticos? ¿Quién corrige esto? ¿No deberían estar ya corregidos en el Excel? ¿Hay otra versión donde las sumas estén bien? Y no me queda claro cómo afecta todo esto. El número de votos válidos que figura en el Excel es de 10.918.155 y lo que se obtiene al sumar todos los votos válidos reales es de 10.903.487. ¿Afecta en algo esos 14.668 votos? Mi única conclusión con 100% de fiabilidad es que el pueblo boliviano, como el vicepresidente, no sabe hacer sumas. Y bueno, a estas alturas creo que he perdido 4 horas de mi vida haciendo esto. Si alguien quiere que le mande el Excel con mis adiciones, me avisa. Bueno, y finalmente voy a leer este artículo escrito en la página Sur, si no me equivoco, por Juan Pablo Neri Pereira. De todas formas, voy a dejar, claro está, los links en la descripción. El artículo es bastante extenso, así que solo voy a tomar una parte. Para comprender mejor esta aparente oposición entre bloques homogéneos, la política de identidades, entre comillas, que arranca en los años 80 y se consolida en los años 90, es otro de los problemas mayores que debemos afrontar ahora. Es decir, la promoción de identidades corporativas, sociales y societales culturales, que forma parte de la agenda global neoliberal y que fue continuada por el gobierno del MAS en el marco de la denominada plurinacionalidad. Esta es otra afirmación provocadora. La agenda pluralista es parte de un proceso hegemónico mayor que involucró un importante trabajo de intelectuales desde la década de los 70. En efecto, estas políticas se nutrieron de una literatura etnográfica y etnohistórica de corte subjetivista y culturalista, producida desde los años 70. No necesariamente porque ese fuera el objetivo, la agenda minicultural, sino porque los intelectuales locales encargados de llevar a cabo estas políticas a través de ONG, por ejemplo, tenían esa formación. ¿Cuál es la principal consecuencia política de esta agenda sumadas a la cuestión de la precariedad y la contienda entre intereses sectoriales y de clase? La imposibilidad de que se tejan solidaridades reales entre los distintos grupos precarizados de la sociedad. Esta observación no solo corresponde con los conflictos que tienen lugar ahora, producto de las elecciones del 20 de octubre. La última década estuvo marcada por conflictos entre sectores, que muchas veces derivaron en enfrentamientos y muertes, enfrentamientos entre campesinos interculturales y comunidades campesinas indígenas por la tierra en el oriente del país, 2010-2011, entre campesinos productores de quinoa en Oruro y Potosí, 2010, entre mineros asalariados y mineros cooperativistas, 2012-2013, entre los cocareros del Chapare y los de los Yungas, 2015. Varios análisis apuntan a las políticas de identidad como principal factor causante de estos escenarios de conflicto, y la agenda plurinacional no hizo más que profundizar esta problemática. Ahora bien, la construcción y posterior instrumentalización de la diferencia sociocultural como artefacto de dominación no es un fenómeno reciente. Desde que se emplaza el orden colonial global, esta fue una de las principales estrategias para establecer poderío sobre poblaciones numerosas, la racialización de la desigualdad y la explotación. En América, la diferenciación social, económica y racial fue un objetivo institucional permanente.
y su propósito siempre fue el de contener a las poblaciones locales, tanto a partir de coartadas políticas y económicamente, como a partir de mellar su autoestima a través del factor social, cultural y religioso. Ello explica, por ejemplo, que el sistema de autoridad local, caciques y curacas, fuera instrumentalizado por la administración colonial. Para ello, la sociedad española creó e incorporó en el escalafón social a nuevas élites indígenas que, en muchos casos, abrazaron el estilo de vida y las costumbres de la élite española. Pero el objetivo de esta incorporación era, precisamente, contener cualquier pretensión de equiparación social de las masas de regnícolas. Hago un paréntesis. Regnícola refiere a natural de un reino. Cierro el paréntesis. En otra oportunidad critiqué el razonamiento de Álvaro García Linera cuando señaló que la verdadera lucha es de caras contra indios. En esa oportunidad argumenté que este razonamiento aparentemente come caras es en realidad racista para con sus propias, comillas, bases. El sistema de desigualdad boliviano se ha fundado históricamente y hasta el presente en la construcción discursiva colonial de la diferenciación sociocultural como fundamento de la desigualdad, es decir, en la idea que para una parte de la sociedad aplican las leyes de España, a saber las normas del mundo civilizado, y para la gran mayoría abyecta aplican las leyes de Indias. García Linera y de manera más reciente Evo Morales apuntalan esta diferenciación y la capitalizan para justificar su decaída y mediocre legitimidad. Por ejemplo, cuando hablan del voto rural, entre comillas, como si la ruralidad todavía consistiera en comunidades homogéneas y circunscritas. Si bien en determinados casos puede existir un voto corporativo, el campo boliviano no está exento de procesos de articulación comercial, diferenciación social y acumulación desigual de riqueza producto del excedente campesino. La élite en el poder, o sea, el MAS, no logró resolver esta tensión en la década que estuvieron en el poder. Al contrario, se ocupó de mantenerla vigente a partir de un discurso de antagonismo identitario simplista, que lo que hace es generar un conflicto aparente entre sectores de la sociedad cuando, idealmente, un proceso de cambio debería haber contribuido a superar las diferencias provincianas con miras a un proyecto universalista e ilustrado, como reza cualquier propuesta propiamente de izquierda. El hecho que ahora la clase media movilizada todavía se refiera a su opuesto de sentido común como los laris o la indiada es prueba de que siguen bastante vigentes imaginarios que se pensaban superados o por lo menos domesticados. Del otro lado sucede lo mismo, los caras alcahuetes de Carlos Mesa son también un enemigo de sentido común en el conflicto aparente que hoy, 28 de octubre de 2019, Evo Morales promueve abiertamente cuando llama a acercar las ciudades. Seguimos siendo un país de racistas. Toda la perorata de los plurinacionales no sirvió más que para encubrir la desigualdad y de postergar la discusión seria sobre las problemáticas estructurales, detrás del velo de lo cultural. Vemos, por lo tanto, que ese componente de la agenda neoliberal ha sido exitoso. Desplazar la contienda a la sociedad entre grupos subalternos, postergando la discusión sobre los fundamentos de la desigualdad que da lugar a reacciones de sentido común como la que vemos hoy. El principal problema es que en términos materiales y sociales concretos sigue existiendo una diferenciación entre un grupo privilegiado para el cual aplican las leyes de España en un sentido figurativo y un grupo subalterno mayoritario para el cual todavía aplican las leyes de Indias, en un sentido más literal. Pero la solución a esta contradicción de orden estructural no puede ser la lectura maquina y simplista de que la verdadera lucha es de caras contra indios o Evo dictadura, Mesa democracia, sino el desmontaje de toda la estructura de desigualdad que mantiene esta diferenciación. Bueno, he tratado de que estas tres publicaciones den o cierren o enmarquen esta actualidad. Básicamente la función de este programa, lo he dicho antes, lo repito, es como preservar también la historia, ¿no? entre
entre comillas, es como por ejemplo cuando es el motivo, por ejemplo, en el que hago las entrevistas. A mí lo que me ha motivado a hacerlas es que no existen registros a los que se puedan acceder, y también es el propósito por el cual he leído estas 3 publicaciones. Me parece que el contexto que narra Krups es un resumen preciso de todo este partido, cómo ha obrado, y lo que habla Nebai es muy puntual en cuanto a todo esto del fraude electoral. Y esta última de esta página sur, que como comentaba es bastante extenso, pero está muy bien redactado. Son varios puntos los que toca. Bueno, y con esto cierro esta emisión. Veamos cómo va todo, y yo creo que siempre es bueno analizar el pasado para no cometer los mismos errores. Así que en eso estamos. Un saludo, gracias por escuchar, y muchas gracias a Krups y a Nebai, que me han permitido que lea y que pueda difundirlas por este medio, sus publicaciones.